El día número 17, ya en Utah, entramos a la isla Antílope. Nos volvemos a encontrar con los búfalos. Nos mojamos los pies en el lago más salado del mundo. Descubrimos aguas termales junto al lago de Utah. Y buscamos desesperadamente el Trail del Pony Express. No, bueno, aquí en esta casa, en esta cabaña no, esta cabaña es una cabaña histórica, pero esto es un museo y bueno, Tango y nosotros dormimos aquí, al lado del museo. Aquí tenemos todas herramientas agrarias de la época del 1850, 80, en donde vinieron los pioneros para esta zona. Esta era la cabaña de Wilcox, de la familia Wilcox. Así que aquí es donde dormimos y bueno, ahora nos vamos para Salt Lake City y luego para ver si podemos hacer el Pony Express. Y aquí tenemos una amiga de Canadá que también durmió aquí. Vamos a cruzar aquí una calle que nos lleva por el lago de Salt Lake. Para llegar a la isla Antílope. No sabemos cómo es, si hay que pagar, Son $15 para poder hacer esta trayectoria que es cruzar el lago. Pero bueno, vamos a ver. Hay que pagar $15, pero bueno, lo vamos a pagar porque queremos atravesar el lago, queremos hacer este recorrido. Y esto te lleva a una isla, en realidad no te atraviesa el lago porque el lago es gigante, pero vamos a ir... Es un puente que te cruza hacia una isla. Y aquí estamos cruzando el lago. Lo que primero se ve es una zona de pantano, porque, claro, esto era... Salt Lake es un lago que fue un antiguo mar que se secó y por eso es tan salado. Es uno de los lagos, creo que más salados del mundo. Esto nos recuerda mucho cuando estábamos en Tunisia, en Túnez, y cruzamos hacia la isla de Yerba. No, mismo dentro de Yerba también tenía un lugar... Pantanos así. Un pantano de este estilo. Y también había sal acumulada, y ahí sacaban la sal. Sí que nos recuerda mucho a Tunisia, nos recuerda especialmente a lagos que se secaron y dejaron sal, como Chott el Djerid y Chott el Garza en Túnez. Y ahí les vamos a dejar los links para que vean nuestros videos de Túnez y lo comparen con Salt Lake City, con el lago de el lago que se llama Salt Lake. Y la ciudad está cercana al lago, por eso tiene ese nombre. Y aquí se ve como que se ha secado. No se ve la sal. Se puede ver, sí. La sal está media amarronada en realidad, pero esa es la sal. Comenzamos a ver el lago realmente porque lo que se veía antes era bastante sal y tierra y poca agua. Y enfrente tenemos la isla Antílope. Está lleno de pájaros, de gaviotas, de diferentes tipos de aves. Pero hay ese olor distintivo del agua salada. Sí. ¿Sentí el olor? Siente el olor. Y así, aquí sí que vemos mucha más agua. Estamos atravesando un puente realmente ya. A la isla, pasamos un memorial del US Army, hay una marina, los drones dicen Historic Ranch. ¿Por dónde voy? Visitor Center, Beach Access. Beach Access. Okay. Beach Access era ahí. Sí. Tenemos el Antelope Island State Park,
supuestamente hay bisones, pero no hemos visto, hay que tener cuidado. Aquí estamos subiendo. Paga la entrada. Ladyfinger Campground. Sí, aquí podríamos haber dormido, en realidad no nos dimos cuenta, Sí. pero bueno, ya que pagamos la entrada, pero bueno, siempre el campground es aparte de la entrada. Ahí se ve una playa, Ya hay gente caminando, mirá. gente caminando, se puede apreciar. Este lago se lo compara con el lago con el Mar Muerto, por la cantidad de sal que tiene. Entramos a los búfalos, están allí echados. Son enormes estos bichos, enormes. Tenemos un dump station donde vamos a tirar las aguas grises nuestras con vista a los búfalos. Ahí los tenemos. Mientras Gonzalo tira el agua, nosotros miramos a los búfalos que están allí descansando. Venimos caminando desde allá hasta que por fin llegamos al lago y bueno, el olor que hay es bastante fuerte. No sé si son los pájaros o tanta sal que genera este olor, no lo sé. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a ver si podemos tocar el agua esta salada. Y bueno, es como un olor a pescado básicamente, pero fuerte. Ahí vamos a tocar el agua, hay un bicherío ahí en la arena, no sé si lo ven, pero el agua está calentita, sí. Camina un poco más adentro, va a ver. Se enfría. Por acá está, donde no hay agua y bichito. Eso chiquitito que... Sí, es re clarita el agua. Eso sí, se ve re clara. ¿Será salada? Supuestamente es re salada, pero bueno, como el Mar Muerto, No. ¿no? Es Bueno. re salada. Sí, que Gonzalo lo comprobó. Pero ya lo sabíamos de antes, solo que quiso hacer la prueba Sí. porque tuvo ganas. Así que así, está bueno. La verdad que está refrescante el agua. Vemos que el olor en realidad viene de que hay un montón de pájaros muertos aquí. Tenés que tener cuidado de no pisarlo porque están todos aplastados ahí en la arena. Entonces cuando pasás este sector, claro, te viene el olorcito. Pero bueno, no era del agua ni de la arena, es de los pájaros muertos. La isla Antílope, vamos a cruzar otra vez la calle que va sobre el lago de Salt Lake para volver hacia Salt Lake City y ir a Saratoga Springs, Hot Springs. A ver si nos podemos meter al agua, a las aguas calientes, aguas termales y la cantidad de pájaros. Y después iniciar el Pony Express. Esa es la idea, vamos a ver cómo sale. Estamos atravesando Salt Lake City y bueno, es una ciudad grande, hay mucho tráfico y la idea es pasarla. Vamos yendo por la I-15 hacia el sur, si seguimos por esta te vas a Las Vegas, pero ahí no vamos a ir aunque vamos a llegar bastante cerca. Seguimos por la ciudad de Salt Lake City que es gigante, no terminamos más, están haciendo un acuario acá que se la están rematando porque... Y bueno, ahí vamos, pero todavía no la terminamos de pasar. Vamos a agarrar una calle que se llama Pony Express, Parkway. Parkway, o sea que pasaba por acá el Pony Express.
¿no? Puede ser, no lo sé. Puede ser, no sabemos si es, pero bueno, es que ahí es donde queremos ir, a hacer el Pony Express. Y puede ser que esta calle ya haya que por acá pasaba e hicieron la calle, pero vamos a ver. Estamos acá en el Utah Lake, llegamos a Saratoga Hot Springs, que en realidad es un barrio, una comunidad con su iglesia y las casas. Estamos buscando dónde está el Hot Spring porque nos queremos meter y aparte ahí iniciar el Pony Express que parece que pasaba por acá. Así que ahí vamos. El camión ahí y vamos a hacer este trail porque nos lleva hasta el Hot Spring y después ahí vamos a iniciar el Pony Express, pero bueno, primero vamos a zambullirnos en las aguas calientes de aquí que están al lado del lago de Utah, pero no sé, vamos a ver cómo es el área porque no la conocemos. Seguimos por el trail que nos lleva hacia el Hot Spring. Parece que ya lo estamos encontrando. Y llegamos. Aquí. Vamos, Nico. A ver, se meten ustedes. Se ve que está caliente porque no se meten más de los chicos. Ya lo encontró una silla, un tronco hecho silla para poder relajarse aquí en el spring. Y Nico no se anima a entrar, aunque está caliente, dicen. Sí, ahí voy, ahí voy. Ese es el respaldar, Nico. Tenemos un cartel de Pony Express Trail Ahead. Hacia adelante lo tenemos. Así que vamos a ver si podemos entrar al trail o si es parte de esta calle. Vamos a ver. No sé si sigo. Yendo por acá para poder iniciar el Pony Express, pero todavía no vemos ninguna señal porque las señales que aparecían dentro de la ciudad, que bueno, eran pedazos por donde el Pony Express pasaba, que ahora es una ciudad, pero queremos agarrar la parte que sea que no esté dentro de la ciudad, obviamente, que podamos ir por el camino de tierra como era originalmente. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Buscando información en Google, finalmente localizamos Camp Floyd, que además de haber sido una de las estaciones en la que pararon los jinetes del Pony Express, también había sido un cuartel de las tropas del gobierno de los Estados Unidos entre 1858 a 1861. La razón de este cuartel fue que había llegado a oídos del gobierno de los Estados Unidos de esa época que los mormones se iban a rebelar en contra del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno envió tropas a este campo para vigilar a los mormones. La historia cuenta que no hubo conflicto armado, pero este asentamiento le sirvió al gobierno para poder explorar la frontera hacia el oeste y proteger así a los inmigrantes que se aventuraran a California, Oregon y Washington. ¿Qué hubiera pasado si los mormones hubieran tenido éxito en su rebelión? Quizás Utah hoy sería un país y no un estado. Viajar no es solo conocer lugares, sino también las historias que dieron origen a estos lugares. Y gracias a nuestra visita a Camp Floyd, descubrimos un pedacito de historia de la que estamos casi seguros que muchos americanos desconocen.